A esta hora todavía alrededor del 30% de España sigue sin electricidad. Para tener una idea de lo sucedido basten algunas cifras. Tan solo en Madrid el apagón dejó varadas a 150.000 personas en 226 trenes, de los cuales 41 quedaron atrapados en los túneles. El gran apagón abarcó regiones enteras de varios países como Portugal, Francia, Alemania u Holanda, desconectando redes de internet, teléfonos, semáforos, algunos centros médicos, negocios y un oscuro etcétera. Pero más asombroso que la oscuridad ha sido el desconcierto no solo de la población, sino también de las autoridades, quienes hasta ahora no parecen tener una explicación clara del origen de este hecho. Y durante horas sencillamente callaron o hablaron incoherencias como que se debía a un extraño fenómeno atmosférico, etc. La pregunta sigue flotando en el enrarecido aire, lo que ha originado un montón de teorías, desde un ciberataque ruso hasta explicaciones esotéricas o paranormales. Para nosotros la pregunta es si algo tan abarcador podría suceder aquí en los Estados Unidos, apagar el país por completo, que es lo que ha pasado, por ejemplo, en España. Así que vamos a tratar de responderlo. Muy buenas noches y bienvenidos a Fondo. Habla con nosotros Carlos Heredero, divulgador científico. Muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros en la mesa. A ver, hablemos en términos generales del desconcierto, ¿no? ¿Tú pensabas que algo así podía pasar, ya no solo por los distintos países en que ha ocurrido de manera regional, sino España apagada por completo, que todavía hasta ahora el 30% del país sigue sin electricidad, más o menos? Bueno, te voy a decir, yo estoy esperando algo peor. ¿Sí? Como astrónomo, como aficionado a la astronomía, en el tema de la astronomía. Eso te voy a explicar después. Pero realmente me sorprendió que en un país desarrollado como, bueno, no solo España, o sea, el centro de Europa, que ahora además de tener la guerra que no se esperaba nunca que volviera a suceder, pues caen en este problema. Esto es algo que le puede suceder a cualquiera. O sea, hay incidentes que pueden ocurrir aquí en Estados Unidos. Aquí en el año 90, en el 2008 ocurrió aquí en Miami un apagón, no sé si lo recuerdas, un sábado. Recuerdo el famoso de Nueva York. Pero mira esa imagen que tenemos, está en otro monitor, yo creí que esa estaba en el aire, donde se ve la foto del satélite de España. Portugal está parcialmente, pero todo lo de la derecha oscuro es España completa, desde Galicia hasta Sevilla, hasta Cataluña, o sea, es apagar un país por completo, un país desarrollado. Porque, bueno, muchos cubanos dicen, tanto lío por un apagón. No, pero un apagón ahí es los trenes detenidos, el transporte público, lugares de asistencia médica, y eso mismo que esa cifra que te di, tan solo en Madrid, 150.000 personas, solo en los trenes, 226 trenes y de ellos 41 en los túneles. Es una cosa tremenda. Gente que se quedó parada en medio de los campos, porque está en metro, está Renfe, que son los trenes de cercanía, ¿no?, que van, y está el AVE. O sea, todo eso se detuvo, es como una película catastrofista. Bueno, hay algo que no has mencionado y que es muy importante, las personas que se quedan encerradas en los ascensores. Se quedaron en los ascensores, o sea, ¿verdad? Cuando yo la última vez que revisé, habían 170 llamadas de rescate para personas en ascensores. O sea, esa es la peor, yo pienso es la peor situación que puede quedar alguien, porque te quedas en una total oscuridad y para sacarte de allí tienes prácticamente una sola opción. O sea, que si estás en el piso a nivel adecuado, pueden abrir la puerta y sacarte. Pero si no, tienen que romper. Y si tienen que romper, ya tú sabes, después tienen que reparar el ascensor y es toda una serie de problemas que se van complicando en la medida que pasa. Es que yo me quedé atrapado en un ascensor en Ciudad de México con un pequeño terremoto, pero duró segundos. Yo creo que es un sistema que tienen ellos para que... Debe estar preparado para eso. Y después bajó y casi que tú no sabes bien qué pasó, ¿no? ¿Qué sucedió los de allí? Vamos a ver a la televisión española explicando lo sucedido.
este apagón se produjo por una desconexión con el sistema de interconexión europeo por Francia y eso habría provocado un desequilibrio en toda la red. Ya esta mañana la compañía eléctrica, el Corazón, que suministra la electricidad en España, hablaba de que se había producido una oscilación muy fuerte en el sistema de la red eléctrica. ¿Qué han hecho? Pues activar de inmediato todo el sistema de reposición energético, aprovechar las fuentes hidráulicas y térmicas para intentar subsanar todo lo que no llegaba desde el sistema eléctrico. Se están investigando las causas, piden no especular desde primera hora de la mañana y hablan de un incidente excepcional. Recordemos que se ha producido a las 12:30 esa cota cero, ese cero energético que ha provocado todo el fallo energético en el país. Cero energético, que me disculpe, se parece un poco a las explicaciones de Cuba, con unas palabrerías que no concretan nada en específico, ¿no? Es que no están acostumbrados a eso, o sea, realmente no hay términos para algo que ellos no han visto suceder en sus vidas, porque la mayoría de las personas que habitan actualmente en España no han visto suceder una cosa así. Entonces, no sé si viste también el problema de Puerto Rico, que hubo un evento similar, un apagón enorme, pero Puerto Rico tiene problemas con los generadores, con el ciclón que tuvo y todo eso. Cuba tiene los problemas que todos sabemos, que el sistema está realmente obsoleto, totalmente desbaratado, y es normal que eso suceda. O sea, de hecho van a comenzar a suceder cada vez más seguido. Es normal, totalmente normal. Pero en un país Santo Domingo también tiene apagones. Me dijeron que Sudáfrica... Sudáfrica, hay países, por ejemplo, Ecuador ha tenido problemas serios porque hay una sequía, ha habido una sequía enorme y entonces casi toda su generación es a partir de hidroeléctrica. Pero fíjate, hay explicaciones como si está en manos del gobierno, si son países pequeños, si son países... Yo viví en Panamá, nunca se fue la luz en Panamá, jamás. Yo no recuerdo un solo día que se haya ido la luz. O sea, que tiene que ver probable con... Pero aquí las explicaciones, primero hablaron de un fenómeno inusual atmosférico. Puede haber un fenómeno... ¿Qué fenómeno inusual atmosférico puede crear, como dijeron ellos, ese desbalance en las redes? O sea, son todas palabras muy extrañas, ¿no? Es que generalmente lo que se busca es algo que sea totalmente anormal, totalmente anómalo para la zona. Ajá. O sea, están hablando, en ese caso se habló, que fue lo primero que la primera explicación que yo encontré, un evento meteorológico extremo. Pudieran hablar, por ejemplo, de un tornado, alguna cosa, pero tendría que ser realmente grande o el sistema... ¿Puede haber algo eléctrico, magnético? Eso vamos a... realmente el mayor enfoque en ese punto sería una tormenta solar. ¿Okay? Pero eso ya ¿Qué haría una tormenta solar? Una tormenta solar podría destruir toda la red eléctrica de los Estados Unidos. Una de magnitud realmente grande. Descríbeme una tormenta solar. ¿Qué es una tormenta solar? Esa ocurrió en 1859, el famoso evento de Carrington. Pero en esa época lo único que existían eran los telégrafos de alambre. Y se transmitían telegramas con código Morse. La tormenta solar que ocurrió fue tan potente, que es la más potente que hemos registrado en toda la historia de la humanidad. Fue tan potente que el papel del telégrafo se incendiaron. Los papeles del telégrafo se incendiaron. Hubo personas que se electrocutaron con los cables. Y eso es solamente por la inducción que genera la tormenta solar, la inducción eléctrica que genera. Una tormenta solar es eso que vemos a veces que sale así como si fuera una llama enorme del sol. Hay varios tipos. La que más nos interesa en este caso sería lo que se llama una eyección de masa coronal. Eyección de masa coronal. Es un pedazo del sol que sale en dirección en cualquier dirección y puede estar dirigida. ¿Un pedazo sólido? No, es gas, plasma. Realmente es un gas extremadamente caliente, pero que trae carga eléctrica. Entonces, cuando choca con la magnetósfera terrestre, con el campo magnético terrestre, se generan corrientes que a su vez, o sea, se generan campos magnéticos que a su vez generan corrientes en las líneas de alta tensión, generalmente. Y ahí sí tenemos problemas. En el 93, en el año 1993, 13 de marzo de 1993, hubo un apagón en Quebec. Estuvieron apagados 9 horas por un evento de este tipo, una tormenta solar que dañó un transformador importante. Y entonces ese evento nos avisó de que realmente nosotros estamos bajo una espada de Damocles constantemente con la actividad solar. Ahora estamos en un máximo. ¿Así? O sea, ahora estamos en un máximo de actividad solar y se espera que en algún momento, o sea, algunos dicen que hay un 1% de posibilidades que se repita el evento de Carrington, otros dicen que un 25%, pero eso es algo que hay que esperar. O sea, en algún momento va a suceder en el futuro. Y mientras más avance la tecnología, más sensible es
a este tipo de altos voltajes que generados Y por más dependientes somos de esa tecnología. más dependientes somos de todo. O sea, aquí en España, los que tengan familiares, yo tengo un amigo allá y dicen, no puedo hacer absolutamente nada. O sea, si tú te quedas sin electricidad en la sociedad moderna, no tienes absolutamente nada. Te voy a poner un ejemplo. Las torres de celulares, cuando están bien preparadas y están bien mantenidas, tienen un sistema de batería que puede durar, digamos, 4 o 6 horas. Si tienen generadores, pueden durar 12 horas en dependencia del combustible que tenga. Pero una vez que eso se agote, te quedas sin la torre de celular, sin las antenas. Por lo tanto, el celular como tal, aunque tú lo tengas cargado, no tiene conexión a ninguna torre, tú no tienes conexión. No puedes hacer llamadas, no puedes recibir datos, no puedes navegar a Internet. No puedes recibir alertas esas alertas famosas Ahora, tú hablabas de cables, pero en la época de los cables había algo concreto que salía de un punto y llegaba a otro. Ahora cada vez tenemos redes inalámbricas y esas redes inalámbricas cuyas señales están en el aire, ¿cuán sensibles son a efectos atmosféricos o espaciales? Hay 2 puntos allí. O sea, uno es que la parte más importante de una tormenta solar, por ejemplo, es que afecta las líneas de alta tensión, los tendidos de alambre que nosotros conocemos normal. Pero con respecto a la tecnología inalámbrica, incluyendo la satelital, los satélites, la mayoría los destruiría, los incapacita, destruye los circuitos electrónicos. Y en el caso aquí en la Tierra, pues lo que afectaría, pudiera afectar todo, o sea, todo lo que son las antenas que están en las torres de celulares, que la mayoría de las personas no saben que existen. O sea, cuando yo voy manejando por el Turpay, yo siempre voy mirando y yo veo las torres, porque están visibles, están en todas partes. Pero las personas normalmente usan el celular y no saben que depende de una torre que está quizás a 100, 200, 300 metros de distancia, ¿sí? Entonces, esas torres tienen antenas que están conectadas por cables a los transmisores. Y allí es donde se generan las corrientes que pueden dañar los equipos y eso sí, hay que cambiarlo. Pero las líneas inalámbricas, las que están en el aire, que dice que nos atravesan, esas no son susceptibles. No, lo que es susceptible es el equipamiento. ¿Ah, sí? Toda la electrónica que nosotros usamos, para ahorrar energía, por ejemplo, se usan transistores que usan un voltaje cada vez menor. Por eso los teléfonos ahora se cargan con 5 voltios, no con 12. Y ya los procesadores de computadora usan 3 voltios. Mientras menos voltaje, menos calor disipan, menos energía se pierde y más rápido pueden trabajar. Entonces, esas ventajas son desventajas a la hora de enfrentar un campo electromagnético. Por ejemplo, si hay una explosión nuclear, es un evento que destruiría prácticamente. De hecho, hay una bomba que le llaman la bomba del arco iris, que lo que se hace es explotar una bomba atómica, una bomba nuclear, a unos 500 kilómetros de altura. Esas pruebas se hicieron también. Pero ¿qué pasa si se explota en una bomba nuclear, no en un país concreto, sino en el espacio? Y luego, entre tantas teorías, los extraterrestres. Vamos a hablar de ellos. No, yo lo he leído también, no sabemos. Putin, China. Ya volvemos. Continuamos pues aquí conversando con Carlos Heredero, divulgador científico. Y vamos a ver el momento en que regresa la luz en un lugar de España y la gente aplaude, ¿no? Eso no es común, conocemos esa imagen. Los primeros que recuperaron la luz fue como a las 6, después a las 7, 8 horas, todavía hay. Y esto ocurrió como a las 12, como al mediodía. Quiere decir que llevan 8 horas y 17 minutos sin luz los que todavía están apagados. Una pregunta desde la ignorancia, que son siempre las que más me gustan, ¿no? Porque uno tiene que preguntar lo que no saben. ¿No se puede guardar la electricidad? ¿Almacenarla? La electricidad no se puede o no se podía almacenar. O sea, la electricidad hay que producirla en el momento que se consume. Una vez que, y eso, bueno, todos lo sabemos que cuando apagamos el chuchito de la luz en nuestro cuarto, inmediatamente se apaga la luz. Entonces, en el caso de un sistema electroenergético, tú tienes los generadores y tienes la parte que consume, que son las ciudades. O sea, tú no puedes tener ahí con un tanque lleno de electricidad esperando para... No, ahora están surgiendo sistemas de baterías enormes. Que bueno, es una manera de almacenar. Que ahora estamos pudiendo tener capacidad de almacenaje relativamente grande. Es decir,
no para alimentar una ciudad durante una semana, para alimentar una parte de una ciudad durante unas horas. ¿Sí? Entonces lo que se usa no es para alimentar propiamente hablando, sino para regular, para ayudar a mantener el sistema trabajando de forma saludable. Pero realmente la electricidad, una vez que tú dejas de generarla, desaparece. Entonces ese es el problema que hay con todo esto, o sea, los despachadores, las personas que trabajan en los centros de control, ellos tienen que vigilar constantemente la frecuencia, que aquí la de nosotros es de 60 hercios, en Europa es 50 hercios. Entonces, por ejemplo, ya hay sistemas automáticos que cuando la frecuencia aquí cae a 59.4, si está en 59.4 hercios durante 9 minutos, el sistema empieza automáticamente a desconectar, a meter apagón, como decimos nosotros en Cuba. ¿Qué es un apagón? Si lo tienes que conceptualizar. Porque nosotros decimos un apagón es la consecuencia del desastre económico del mundo subdesarrollado. Pero cuando lo vemos en el mundo desarrollado, o sea, vamos a ver, por ejemplo, a Pedro Sánchez, presidente del gobierno español, que claramente no tiene una explicación. Sobre las causas. Todavía no tenemos información concluyente sobre los motivos de este corte. Por lo que pido a la ciudadanía, al igual que hemos hecho en crisis pasadas, que se informen por los canales oficiales. Es mejor no especular, ya sabremos las causas, no descartamos ninguna hipótesis, pero ahora debemos centrarnos en lo más importante, que es devolver la electricidad a nuestros hogares. No descartamos ninguna hipótesis. Entonces vamos a hipótesis. Putin. Hay muchas hipótesis. Recuerda que en Cuba, cuando la época del movimiento de los guerrilleros, tiraban cadenas sobre los cables para ponerlos en cortocircuito y generar apagones, ¿no? O sea, hay muchas formas de crear caos con respecto a la energía, que es la base de nuestra sociedad. Sí, pero eso ahí dejaba a lo mejor 2 cuadras sin electricidad. Sí, ajá. Ahora, si lo haces en un lugar, como ocurrió, recientemente ocurrió en Londres, no sé si te enteraste de eso, un transformador fundamental para la distribución eléctrica se incendió y quedó apagado inmediatamente. Uno de los aeropuertos más grandes del planeta, que está ahí en Londres, tuvieron que desviar todos los vuelos y se generó un caos. Estuvieron 24 horas prácticamente sin electricidad toda esa zona. O sea, hay puntos importantes en la red que son vulnerables. ¿Un ciberataque puede hacer esto? Puede hacerlo. O sea, cada vez depende más el sistema de las computadoras. Todo se está computarizando, o sea, ya hay chips de computadoras en todas partes. O sea, lo que se llama normalmente ya actualmente la Internet de las cosas. O sea, una cafetera ya va a tener una computadora. Entonces... Pero ¿se puede un ciberataque, un super Putin o los chinos o cualquiera de estos malvados, pueden detener todas las computadoras? Todas las computadoras al final están conectadas. Todas están conectadas a Internet. La base del sistema mundial, incluyendo el comercio, es Internet. Ahora, hay diferentes capas y cada sistema se conecta a una capa determinada. O sea, hay capas para protegerlo. O sea, que tú no puedes tener acceso desde afuera fácilmente. Pongamos un ejemplo, un avión que tiene GPS, que está conectado a un satélite, que tiene... ¿Qué pasa si se queda sin computación un avión? No, un avión actualmente sin computadoras no vuela. Ya está en el aire. Se cae. ¿Cómo que se cae? Se cae. Pero si los motores siguen andando. Los motores siguen andando, pero llevan control por computadora. Todo lleva computadora, todo, absolutamente todo. De hecho, la parte del piloto automático, todo eso es una computadora que... No hay un chance de seguir manual con el avión. Tú puedes seguir manual, pero se vuela a través de un software. O sea, los mandos que el piloto tiene en la mano no están conectados físicamente con los mandos que están en las salas del avión, con los controles que están en la sala del avión. Es una locura, ¿no? No, es la forma que tenemos de hacer. Por eso, por ejemplo, los automóviles modernos, los Teslas y todos estos, los taxis estos automáticos que hay en California, eso se le llama fly by wire, o sea, control por alambre, por señal. Bueno, yo vi un mecánico protestando de que por una discusión con Tesla le pararon el carro desde la base. Porque el Tesla y todos estos, no solo el Tesla, Te lo para y no tenía cómo encenderlo. No son automóviles, son computadoras con ruedas. Y eso las personas tienen que entenderlo. Todo en la sociedad actualmente ya no es lo que era anteriormente. Los televisores modernos no son televisores, son computadoras con una pantalla grande. Los automóviles son computadoras con ruedas.
Y los aviones son sistemas que tienen condiciones para volar, pero están controlados totalmente por computadora. Por ejemplo, el C-17, que es un avión militar, las maniobras que hacen, aquellos que son aficionados a la aviación saben lo que estoy hablando, esas maniobras tan increíbles que hace un C-17 es porque todo está controlado de tal forma que puede hasta dar marcha atrás en la pista, con los motores que solo empujan hacia adelante. Entonces, Putin tendría la capacidad, un Estado terrorista tendría la capacidad de hacer algo como esto. Todo está controlado por computadora, todo es accesible. Si tienes las personas con el conocimiento adecuado, tienes la capacidad que, por ejemplo, Putin se sabe que en Moscú hay un edificio que es enorme, que está destinado nada más que para ciberataques. Los chinos también lo tienen. Aquí también lo hay. Los Bueno, aquí en el downtown está ese edificio que tiene que es un nodo de comunicaciones enorme. Que controla para América Latina, por ejemplo, las llamadas telefónicas. Todo pasa Hoy yo escuché a alguien que trabajó allí 7 años y que hablaba de que hay una sala que dice que es pequeñita, que controla todas las llamadas telefónicas que se hacen en Brasil completo, por ejemplo. Es una cosa tremenda. ¿Extraterrestre? Te voy a decir que no. No. ¿No? O sea, hay varias teorías conspirativas y a la vez que este señor, el presidente mencionó la frase de que 15 gigawatts desaparecieron en 9 segundos. Ajá. Las personas piensan que eso es una barbaridad y ahí empezaron teorías conspirativas que ya las estuve viendo, ¿no? O sea, realmente cuando tú, y eso es algo importante que las personas, nosotros estamos acostumbrados a la tecnología de esta forma y a la comodidad, que pensamos que eso está garantizado. Cuando tú enciendes el chuchito de la luz se enciende y tú piensas que es mágico, las personas piensan que es mágico. Y eso requiere una conexión que viene desde un generador, que aquí, por ejemplo, pudiera ser la central de Turking Point, que está en la costa este de la Florida, y que lleva todo un montón, toda una infraestructura enorme y un montón de personas trabajando y de camiones con personas trabajando ahí arriba colgados, jugándose la vida, para que al final tú puedas tener algo en tu casa con un chuchito. ¿Cómo no? Carlos Heredero, muchísimas gracias por estar con nosotros. Siempre es interesante conversar contigo. Por eso